Petro no se los aguantó más y ahora tienen que responder ante la justicia, empezando que no soporta las intenciones de Paloma Valencia, que sale con el espectáculo que la decisión del Consejo de Estado dice que no pone en peligro el pago de las pensiones. Hágame el bendito favor. Ante este tipo de circunstancias, pues el primer mandatario le responde a este mismo Consejo de Estado y lo dice: al expresar los firmantes magistrados del Consejo de Estado un comunicado donde tipifica como derecho desbordado nuestro decreto en donde se ordena devolver el ahorro de los pensionados a Colpensiones, tal como lo ordena la ley vigente y en virtud de su decisión libre de pasarse a Colpensiones, en mi opinión, prejuzgado. Responde al magistrado Juan Enrique Bedoya, que no es lo único, porque como les digo, el presidente de la República no se los está aguantando. Y ningún magistrado, dice el presidente, le puede demostrar con la Constitución que justicia es que los banqueros se queden con los ahorros de los trabajadores. Y ojito con todo esto, porque Petro los hará responder ante la misma justicia para que todos estos poderosos paguen. Y entonces, no, ningún magistrado me puede demostrar con los libros del derecho y con la Constitución y las leyes de Colombia que justicia es que los banqueros se queden con los ahorros de los trabajadores de toda la vida para gozárselos en utilidades y le quite el dinero de la pensión ganada legítimamente de acuerdo a la ley a las trabajadoras y trabajadores cuando ya tienen el derecho de salir de tanta ganancia que le hicieron a sus patrones y disfrutar algo su vida con sus hijos o en su tierra bajo los árboles de este bello país. Ahí no hay nada que decir. Y este presidente no echa un pie atrás ante la justicia. No me confundan la palabra justicia con injusticia. Y por eso estamos aquí. Que entregamos unas obras de salud que nadie va a publicar en la prensa tradicional, porque esto no se publica. No se publica la inversión de 32.000 millones con equipos de salud en Timbío, ni de 800.000 millones en todo el Cauca, incluido el hospital de Argelia. 496 equipos de salud recorriendo casa a casa el territorio caucano a pesar de los problemas. Y el barco buque, Hospital Ben Cosme Ojó, que echamos a la mar. Ahí veíamos cómo Petro les respondía de manera clara. El desarrollo del Cauca es la única capital que tiene costa de un departamento con mar que no tiene carretera al mar. Bueno, ahí veíamos del progreso que el presidente de la República, Gustavo Petro, llevaba en este caso al departamento del Cauca, que ojo, esto no se queda simplemente ahí, porque miren esto. El presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó que la decisión del Consejo de Estado de impedir el traslado de los 25 billones de pesos a Colpensiones para cumplirle a los pensionados genera la comisión de un delito por la que se ha ordenado la denuncia penal. Vamos a la sala de redacción con nuestra compañera Daniela Suárez, quien nos cuenta qué más dijo el primer mandatario. Adelante, Daniela. Compañeros y televidentes, buenas noches. Así es, el presidente Gustavo Petro hoy se refirió a la decisión que tomó el Consejo de Estado de suspender el traslado de 5 billones de pesos de fondos privados a Colpensiones y aseguró que esto es un delito. Como jefe del Estado de Colombia, elegido por voto popular, el magistrado y sus amigos que dicen que no se puede trasladar el ahorro que entregaron los actuales pensionados de Colombia al trasladarse a Colpensiones, está cometiendo un delito
y he ordenado su denuncia como me corresponde por la ley. Y si los banqueros no trasladan los ahorros que no le pertenecen a los trabajadores que se han pensionado, afirmó también que si no se cumple con el traslado de estos recursos, se está desacatando la ley y aseguró que se demandará penalmente al director de Asofondos. ya dijo el director de Asofondos que no, que esa acción de trasladarse a Colpensiones es una renuncia del ahorro. ¡Ladrón! Y también se denuncia penalmente. ¿Cómo así? El deber de un banquero que ratifica, como Colombia lo hizo, la Convención de Basilea, es que el ahorro no es del banquero, es del ahorrador o ahorradora que debe cuidarlo y que debe entregarlo con su tasa de interés pactada al dueño o dueña de ese ahorro. Punto. Lo demás se llama robo y aquí no tenemos ni queremos tener banqueros bandidos. El jefe de Estado también se refirió a los dueños de los medios de comunicación y aseguró que son ellos, en parte, quienes roban la plata de los colombianos. Por la prensa tradicional, cuyos propietarios son los mismos banqueros que intentan robarse el dinero de los ahorradores de los fondos privados de pensiones. Y no lo dicen, lo cual faltan a la ética, por no decirlo. Bien, hay que responderles, porque yo sí mantengo mi palabra de que dialogar es mejor que matar. Petro también aseguró que los explosivos que se usan en el Cauca provienen del sur de Colombia. Vean eso, vean eso. Igualmente, pues el presidente de la República se va con toda contra la señora Paloma Valencia, que dice: Petro, no mienta, la decisión del Consejo de Estado no pone en peligro el pago de las pensiones. Colpensiones tiene suficientes recursos y le sobra para pagar las pensiones. De los 120.000 traslados, 20.000 están pensionados y 100.000 siguen cotizando. Las pensiones de los más de 20.000 pensionados cuestan 450.000 millones de pesos. Las cotizaciones de los más de 100.000 que no se han pensionado le aportan 600.000 millones de pesos al año. Después de descontar costos administrativos y otros, Colpensiones queda con 1.5 pesos de cotizaciones por cada un peso que tienes que pagar de pensión. Pues obviamente el presidente dice: señora Valencia, aunque sea por una sola vez, respete a la gente trabajadora, ya que usted se opuso a la reforma pensional en el Congreso y siendo ley, la demandó ante su amigo el magistrado Ibáñez. Parte del problema que hoy se suscita parte por su activista en la Corte Constitucional, el magistrado Ibáñez, es que éste decidió guardar 8 meses en un escritorio la ley y no puso ponencia en discusión en la sala de la Corte. Ahora, solo está vigente un artículo de la ley que usted demandó y que le pedí que retirara esa demanda porque le iba a hacer daño a la justicia, a los mismos fondos privados a punto de quebrar, y por eso no pueden devolverle el ahorro a los trabajadores, porque los invirtieron en empresas de los dueños de las administradoras y en inversiones de poca liquidez, al parecer en el extranjero. El artículo vigente permite hasta julio que los trabajadores que les falte 10 años para pensión se pueden cambiar libremente de fondo pensional y que si se pensionan se traslade sus ahorros al fondo que escogieron. Hasta ese momento 150.000 trabajadores decidieron libremente por Colpensiones y debe aplicarse el artículo vigente de nuestra ley. ¿Por qué demoran la entrega del ahorro que no les pertenece a los banqueros, sino a los ahorradores cotizantes? ¿Por qué usted, señora Valencia, apoya esa expropiación masiva que solo genera utilidad gigantesca a 10 banqueros del país, mientras desfinancia
quitando los ahorros de toda la vida a 25.000 pensionados de Colombia, a quien si pagan pensiones vitalicias, Colpensiones. No, señora Valencia, los cálculos matemáticos que usted hace solo buscan engañar al pueblo y son falsos. La pensión vitalicia que da Colpensiones no es el valor de un año de la pensión. No crea el pueblo ingenuo. La pensión vitalicia se financia en parte con el ahorro de toda la vida de los trabajadores. Ese ahorro hoy suma 500 billones de pesos y anuncia que usted está bien que expropien esa inmensa cantidad de riqueza en favor de 10 banqueros amigos suyos. De paso, le cuento que Colpensiones no tiene dinero por montones, como usted dice, para entregarle esa cantidad a los pensionados solo para permitir expropiar el ahorro de esa inmensa cantidad de gente cotizante. Desde que se expidió la Ley 100 con ponencia favorable de su jefe Álvaro Uribe Vélez y con mi voto en contra, le toca al gobierno cada año pagar buena parte del dinero de las pensiones a Colpensiones. En mi gobierno, cada año se entrega de 12 a 15 billones de pesos para pagar las pensiones de cada año y esa es una de las razones del déficit fiscal. Usted ha impedido que los más ricos, sus amigos, paguen más impuestos porque no gusta del salario vital y de la pensión vital. Por eso sabotearon con su amigo Efraín Cepeda y su bancada el financiamiento del Estado y demandaron la ley pensional antibáñez. Y por eso quieren la gran expropiación a la clase trabajadora y asalariada de sus ahorros de toda la vida. Quieren que los banqueros se queden con el ahorro de toda la vida de la gente que trabaja y ha cotizado a los fondos privados de pensiones, mientras el pueblo colombiano, a través del presupuesto, le pague pobres pensiones a los pensionados. Expropiar 500 billones de pesos y ya comenzaron con 25 billones. Es la peor estafa de la historia al pueblo, peor que la que usted propone al pedir que los dineros del pueblo, el presupuesto, pague las deudas que tienen los dueños privados de las EPS con hospitales y clínicas por 25 billones de pesos. Aquí empezamos a entender cómo a Paloma Valencia le importa cero el pueblo colombiano, pero le importa mucho los ricos, todos sus amigos. Ante este tipo de circunstancias, el señor ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, responde con lo siguiente. Bueno, pues a esta hora saludamos a un invitado habitual de esta mesa de conversación, de este calentado informativo, que es el señor Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, que nos acompaña a esta hora, pues para hablar a propósito de la decisión que tomó el Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente el decreto que facilitaba el traslado automático de los ahorros pensionales desde las administradoras de los fondos de pensiones a Colpensiones. En este momento se paralizan 5 billones, en total debían trasladarse 25 billones de 120.000 afiliados a los fondos privados de pensiones y que tomaron la decisión de trasladarse hacia Colpensiones. Señor ministro, muy buenos días. Un golpe duro a los trabajadores, a los pensionados, y pues que hace casi que imposible que, como dice a través de este comunicado el gobierno nacional, pueda responder para pagar a esos 25.000 pensionados que ya se trasladaron y que ustedes estaban pues pagándole a pesar de que no tenían los fondos, porque los fondos privados están negando a pasar los ahorros de los trabajadores. ¿Qué hacer frente a esta situación? ¿Cómo actuar? ¿Cómo mira usted esta decisión del Consejo de Estado? Ministro, buenos días. Bueno, primero decir que es inaceptable, que es absolutamente sorprendente la manera como ha actuado el Consejo de Estado y particularmente el magistrado Bedoya en este caso. Primero porque tomó una decisión precipitada hace unos 15 días con un auto que suspendió parcialmente el decreto 415, que es el que obliga a que los fondos privados trasladen un poco más de 25 billones de pesos que corresponden a los ahorros pensionales de 120.000 trabajadores de Colombia que están a menos de 10 años de pensionarse. Entre ellos, 25.000 que ya se pensionaron.
Y la decisión fue parcial porque dejó en firme que se trasladaran los recursos de los 25.000 que ya se pensionaron y que ya están recibiendo la pensión por parte de Colpensiones, que corresponde más o menos a 5 billones de pesos. Nosotros presentamos un recurso de súplica y resulta que el Consejo de Estado, este magistrado, no solo no resolvió ese recurso de súplica para dejar en pie el decreto, sino que precipitó una nueva decisión extendiendo la suspensión del decreto a estos 5 billones de pesos. Con lo cual, los fondos mantienen secuestrados los recursos de los ahorradores, de los trabajadores, mientras Colpensiones está pagándole la pensión a esos trabajadores. ¿Y qué hacen con esos recursos secuestrados? Pues engrosan el portafolio financiero que generan utilidades para los fondos privados, es decir, están ganando plata con la plata que no es de ellos, sino de los ahorradores que ya decidieron que Colpensiones sea quien les atienda su pensión. Así que eso es inaceptable. Nosotros vamos a examinar jurídicamente las actuaciones que siguen. Lo vamos a hacer entre el Ministerio de Hacienda, Colpensiones, la Secretaría Jurídica de la Presidencia y la Agencia de Defensa del Estado, la Agencia Jurídica, y seguramente vamos a interponer recursos. El propio presidente de la República ha llamado a que interpongamos una denuncia penal contra el magistrado Bedoya por prevaricato. Y por supuesto que vamos a conminar a la Corte Constitucional para que le exija al Consejo de Estado que respete su competencia respecto a la suerte de la Ley 2381, que también está siendo afectada por esta decisión de este magistrado y de la sala correspondiente en el Consejo de Estado. Sí, ministro, esto sin duda pues se sumó al bloqueo institucional que han venido ejerciendo las altas cortes y diferentes entidades contra el gobierno. Pero, ministro, en este caso podríamos decir que las altas cortes están respondiendo a los intereses de los fondos privados. Claramente, claramente le están haciendo el favor. Yo no sé si, bueno, no quiero atreverme pues a hacer ninguna aseveración, pero, pero aquí con esta decisión se está protegiendo los intereses de los fondos privados en detrimento de los intereses de la gente, de los trabajadores. Esto, pues por supuesto que no puede ser aceptado por un gobierno que es un gobierno de los trabajadores, que es un gobierno del pueblo colombiano, y nosotros vamos a luchar hasta el último suspiro por proteger el derecho a una pensión en dignidad de los trabajadores que ya hoy se pensionaron, e incluso de los que decidieron que su pensión sea atendida por Colpensiones y no por un fondo privado. Sí, ministro, usted ayer también hacía un llamado y era precisamente que el Consejo de Estado pondría en riesgo, o con esta decisión estaría poniendo en riesgo el pago de las pensiones a las y los pensionados pues por parte de Colpensiones. ¿Esto será así? ¿Qué se ha pensado de dónde finalmente saldrá el dinero para cubrir esas pensiones? Pues hasta ahora lo ha venido cubriendo Colpensiones de sus recursos y de sus operaciones financieras. Por fortuna, hay un desempeño sólido de Colpensiones y ha permitido pagarle las pensiones a los trabajadores que se han trasladado a este fondo público. Pero la ley indica que para garantizar la sostenibilidad financiera de ese compromiso pensional, pues los recursos del ahorro pensional deben estar en el fondo que atiende la pensión de la persona. Y por esa razón es que nosotros no solo le reclamamos a los fondos privados que liberen esos recursos y lo trasladen a Colpensiones como debe ser, que no mantengan una actitud descarada de apropiarse de los recursos que no son suyos, sino que además asuman la responsabilidad si se pone en riesgo ese derecho pensional de los 25.000 trabajadores que hoy están con su pensión consolidada en Colpensiones.
Ministro, espero usted nos ayude a aclarar porque ayer se generaba una confusión, de hecho esas discusiones que se generan en redes, y es que se habla que esta decisión del Consejo de Estado no es definitiva, que es provisional. ¿El hecho de que ustedes hayan impuesto el recurso de súplica hace que todavía no sea definitivo o qué es lo que hace que no sea definitiva, que no quede pues en firme esa decisión final? Pues es que a uno le produce mucho temor, porque si imagínense, no han resuelto el recurso de súplica, ¿no? Y a cambio de resolverlo, lo que hacen es producir una decisión mucho más abusiva contra los trabajadores, que ni siquiera es contra Colpensiones y contra el gobierno, es contra los trabajadores. Y lo que hacen es extender la medida, que sigue siendo una medida provisional, pero para evitar que los fondos privados trasladen los recursos a Colpensiones. Así que, ¿qué podemos esperar? Realmente, digamos, la actitud y el comportamiento del Consejo de Estado y en particular de este magistrado es absolutamente reprochable. Ministro, 6 de la mañana, 24 minutos. El presidente Petro en su trino habla de que el Consejo de Estado, bueno, claramente acaba con los derechos de los trabajadores, usted lo acaba de decir, pero le hace un llamado a la Corte Constitucional, que tiene una oportunidad histórica de dignificar la justicia colombiana. ¿Cuál podría ser el papel acá, en este caso, de la Corte Constitucional? Pues que la Corte Constitucional se pronuncie interpelando esta decisión del Consejo de Estado, advirtiendo que ellos todavía no han resuelto de manera definitiva la suerte de la reforma pensional de la ley 2381, que el artículo 76 está vigente, solo ese artículo está vigente, pero que la vigencia de ese artículo permite lo que se llama la ventana de oportunidad, y es que los trabajadores decidan, los que están a 10 años de pensionarse o menos, si así lo deciden, puedan trasladarse de un fondo privado a un fondo público, y que, como lo indica el artículo 16 de la ley 100, que está vigente también, ese traslado implica también el traslado de los ahorros de esos trabajadores. Y yo creo que aquí también se pone a prueba la entereza de la Corte Constitucional respecto a otro alto tribunal que está invadiendo sus competencias. Sí, ministro, esto no es jurídico ni nada, de verdad. Esto hay que mirarlo es en clave política, ministro. Esta decisión del Consejo de Estado, esto de la Corte Constitucional, por favor, eso no es decisiones jurídicas, son políticas. Este señor prevarica, porque prevarica. Ustedes le aplican el artículo, no más, ya se me olvidó el número del artículo de la Constitución, y es taxativo. Y ese tipo hace lo que está haciendo. Por favor, ministro, esto yo creo que no lo quiero meter en el ring de la política, pero a usted le encanta. Y la verdad, esto es una cosa política, esencialmente política, y en un contexto electoral en que saben que la izquierda les va a ganar en las elecciones. Pues diríamos que político-financiera, ¿no? Bueno. Porque estamos hablando de plática, de utilidades, de rentabilidad de los recursos, que sabremos nosotros en qué están en el portafolio de inversiones de los fondos privados fuera del país. Y qué decirle a los colombianos que los fondos privados tienen en un portafolio de inversiones en Estados Unidos y en otras partes del mundo 280 billones de pesos de los ahorradores colombianos. Sí, ministro, pero... Recuerde usted que nosotros expedimos un decreto para repatriar el 40% de los recursos, que tampoco les gustó a los fondos privados, porque ni siquiera quieren invertirlos en Colombia. Pero bueno, eso es otro debate. Lo cierto es que aquí hay una decisión, digamos, inaceptable. Ahora, si es por cálculo político, yo creo que es por un cálculo político mal hecho, porque esto lo que va a producir es una indignación mayor en la gente y en los trabajadores. ¿Cómo así que usted se traslada de un fondo a otro y entonces se quedan con su plata? No, eso es un absoluto descaro. Sí, por eso, ministro, pero... Bueno, ahí está. Y lo que les decía, se enriquecen con la plata del pueblo colombiano y lo invierten en el exterior. Tremenda locura lo que uno se encuentra, y muy bien por Petro, ponerles ese tate quieto, que paguen, que la justicia los haga pagar.
No olviden, por favor, dejar su like, dejar su comentario y vamos a difundir este contenido para que Colombia y el mundo conozcan la verdad. Desde la tierra del trueno, señores, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, señores.